Buenos días a todos. Espera un momentito. Ya espera que hay gente que tengo que admitir. Y Raquel Hola. tiene el micrófono, Dos. eso es importante. Espera, sí. eh, bueno, entonces espera que yo te presento un ¿Cómo poquitito. no? Les ¿Cómo no? agradezco a todos los que están acá y aparte les agradezco la puntualidad, porque hace rato estaban ya esperando que nos pudiéramos conectar. Bueno, les quiero presentar al doctor León Benazayac, que nos va a dar una charla muy interesante sobre patologías orgánicas, factores externos que alteran negativamente la personalidad y la conducta. Siempre nos sorprende con toda la información que día a día nos va ayudando a que podamos tener acceso a todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, los dejo con León y esperemos que Raquel se pueda conectar. León, todo tuyo. Gracias. Bueno, pone la imagen mía, ahí está. Bueno, buenos días. Gracias por estar. A ver, ahora estamos. Vamos a hablar de patologías orgánicas y factores externos que alteran negativamente la personalidad y la conducta. Antes que nada, quiero agradecer a las doctoras Raquel Ferrazano, hay interferencia, Raquel Ferrazano de Solvay y Susana Buscaglia, que me han ayudado y ayudan permanentemente en estas charlas que podemos dar. Hola, Sí. gracias, León. Perdón, recién puedo arreglar el micrófono. Bueno, Orgullosa de tenerte acá. Orgullosa de tenerte acá. Bueno, muy bien. El aparato psíquico y el aparato físico constituyen una unidad en equilibrio. Son como el yin y el yang, tomando la imagen del yoga, son inseparables y dependientes. Esta unidad se rompe cuando hay un exceso de estímulo que satura la parte orgánica o la parte emocional, y entonces recurre al otro aparato. O sea, las agresiones pueden surgir desde adentro o desde afuera. Y vamos a ver numerosos ejemplos en ambos sentidos. El temario que vamos a tratar es el de un par de pacientes en primer término, después algunos síndromes que son muy interesantes porque muestran una alteración emocional que tienen una causa orgánica. Y luego una cosa fantástica en el sentido de ser algo extraordinario, es el nuevo manual de enfermedades mentales, que es el DSM-5. Es realmente insólito y ustedes lo van a ver. El título que yo le puse a ese apartado se llama Invención de enfermedades. Luego veremos, todo muy brevemente, los tumores cerebrales que empiezan por dar manifestaciones orgánicas, diversas infecciones o parásitos, todos los cuales se agrupan en la denominación de TORCH, los medicamentos que luego van a dar manifestaciones emocionales y orgánicas, y una miscelánea, todo muy brevemente para dejar lugar a la presentación, el que sigue, a los comentarios que es necesario. Inventar enfermedades daña la personalidad y el cuerpo. De la emoción al cuerpo, esto viene muy a cuento de lo que vamos a ver con el manual de diagnóstico, que es el que rige nuestra vida sanitaria
y que rige en todo lo que es el mundo occidental. Todo lo que se trata de la salud pública está manejado por eso. Uno de los temas que no vamos a tratar y que quiero dejar en claro es el de la vacuna, porque es un tema muy complejo que alguien que es una experta, que es la doctora Raquel Ferrazano de Solvay, es la que debería tratarlo en algún momento. El siguiente. Vamos a mostrar un caso real, lamentable, donde una reeducadora excelente que yo conocía personalmente, Lucía, una mujer adulta, es sometida a una cirugía. 3 días después presenta malestar generalizado, poca fiebre, angustia, mucha angustia, inquietud, cefalea, dolores difusos. Esto es interpretado médicamente en forma errónea y primitiva como conducta histérica, lo cual es lamentable, esa vieja e inadecuada denominación. El cuadro clínicamente sigue su curso y se agrava, y lo que se encuentra es una septicemia que da cuenta de la vida de la paciente. Es decir, un cuadro clínico que fue interpretado en el posoperatorio como manifestaciones histéricas, que era una septicemia. Y ahora vamos a presentar otro caso que es un ejemplo de lo que ocurre constantemente y que es lamentable, que es un chico de 7 años, disperso, desatento, inquieto. Le dicen que en un examen que tiene signos de organicidad con el test de Bender. El test de Bender fue hecho hace muchísimos años y entre el test y la aparición de la tomografía computada hay una cantidad de años de por medio que permitieron descartar el diagnóstico de lesión cerebral por el test de Bender. Esto hay que tenerlo en cuenta para ser más limitado en ese sentido. Luego lo atiende un médico y le dice que el diagnóstico es la suma de un déficit de atención con hiperquinesia más epilepsia. Le indica ácido valproico, que es uno de los productos que más se utilizan lamentablemente, que lo toma por años y que puede dar graves o mortales efectos. Estar medicado es estar enfermo. Esto es un axioma que los médicos tenemos que aprender. Dar un medicamento a alguien es darle un certificado que diga: señor, usted está enfermo, todas las mañanas y todas las noches tiene que tomar un medicamento porque está enfermo. En rigor de verdad, es un niño sano, con padres conflictivos, en una separación lamentable. A eso se le agrega la consulta médica, donde le hacen un electroencefalograma mal hecho y peor informado. Le diagnostican epilepsia. Pero hay un axioma fundamental, es un pilar de la neurología, que dice: no hay epilepsia sin clínica. O sea, tiene que haber manifestaciones motoras, sensitivas, emocionales, visuales, repetitivas, de aparición brusca para diagnosticar epilepsia. El electro, aunque sea convulsivo, no es suficiente si no hay clínica. Y puede estar solo, porque en la herencia se puede heredar un cuadro completo donde hay la clínica y el registro, o se puede heredar solo el electro.
Este es un ejemplo de los muchos que vamos a ver. El ácido valproico da efectos secundarios y la idea es que lean todos los prospectos, porque de golpe un paciente, recuerdo, que le habían dado ácido valproico y tenía como efecto secundario diplopia, o sea, visión doble. ¿Qué hizo el paciente? Lógicamente fue al oftalmólogo, se hicieron un montón de estudios. Si hubiera leído el prospecto, se hubiera enterado de que era un efecto secundario. Suspendía el ácido valproico lentamente y el efecto hubiera desaparecido. Además, ocasionalmente, por suerte ocasionalmente, puede haber pancreatitis aguda o hepatitis fulminantes. El 40% de los pacientes que toman esta medicación tienen enzimas alteradas en las transaminasas en sus análisis de laboratorio. Para los niños, cualquier dosis de este medicamento es tóxica. Esto lo dice Gullman y Gilman. Este señor, con cara tan risueña, es un maligno, para llamarlo de alguna manera. Es el inventor del llamado déficit de atención, ADD, ADHD, Attentional Deficit Disorder. Y él dice, cuando se está por morir, se le da por reflexionar después de haber juntado montañas de dinero a costa de la salud de millones de chicos. Lo que debería hacer un psiquiatra infantil es tratar de establecer las razones psicosociales que pueden provocar determinadas conductas. Un proceso que lleva tiempo, por lo que prescribir una pastilla contra el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperquinesia, es mucho más rápido. Esta es la confesión del doctor Leon Eisenberg, autor de la denominación TDAH o ADD. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en México estableció a través de sus campañas que era necesario concientizar y prevenir a la salud para desenmascarar y denunciar el fraude masivo del déficit de atención o ADD. Esto es algo insólito. Este manual, que no lo conocen sino los profesionales, rige la vida entera de media humanidad. Todo el mundo occidental se maneja con este manual, que lo único que hace es taxonomía de un grupo de industriales, fabricantes de medicamentos, que se juntan en largas jornadas con un grupo de científicos de universidades prestigiosas para establecer nuevos diagnósticos. Diagnósticos que pueden denominarse con todas las denominaciones que tienen la Sociedad Real de la Lengua Española. Desde marcianos se los podíamos llamar, hasta cualquier otra denominación es poca. Detrás de cada diagnóstico hay una pastilla. La industria necesita vender. Es mucho más fácil vender que sentarse en el laboratorio a investigar. Hay más de 300 diagnósticos en estos manuales y los últimos son realmente increíbles. Yo nunca estudié en medicina, pero esto que ahora parece una aberración, en el futuro estoy seguro que los médicos y los profesores y los ministros y las naciones lo van a aceptar como normal, porque estas normas vienen muy aceitadas y muy organizadas.
Miren algunos de los diagnósticos. El diagnóstico del atracón. Esto implica que un 6% más de la población va a tomar medicamentos. El diagnóstico de la relación social desinhibida. Me cuesta decirlo, pero cualquiera de nosotros estaría en alguno de esos dos diagnósticos. Ese diagnóstico de relación social desinhibida se lo aplica a los que son demasiado familiares con extraños. Es insólito el nivel de invasión que hace este manual en la vida de la gente. El diagnóstico de adaptación, el diagnóstico de desregulación destructiva del estado de ánimo, de disfórico premenstrual. Como las mujeres tienen un organismo más complejo que los hombres, son fácilmente ubicadas como posibles personas a medicar, porque el objeto es medicar los sanos, como dijo un funcionario, además de los enfermos. El diagnóstico de neurocognitivo menor. Este manual lo tienen todas las obras sociales, las prepagas, los ministerios alrededor del mundo occidental. Y cada patología, entre comillas, que inventan, tiene un número. Entonces el profesional pone el número del diagnóstico y con esta aberración el laboratorio, la farmacia, le entrega un medicamento. Esto es realmente insólito. ¿Quién no se ha hecho un atracón alguna vez en su vida? El 6% de la población va a aumentarse a las arcas de los laboratorios. Lo mismo ocurrió cuando bajaron el nivel del colesterol, que es un invento extraordinario. Cuando yo hice la facultad de medicina, el colesterol normal era 240, 230, bajó a 220, bajó a 200, ahora quieren que sea menos. Con cada bajada, millones de personas entran a tomar más bastatinas. Los trastornos son infinitos. El DSM-5 es un peligro. ¿Cómo graficamos el peligro? Con un niño que tiene peligro al manipular un enchufe, con la imagen de los libros de DSM-4 que aplastan a los pobres individuos, y tengamos en cuenta que desde 1952 se hicieron 6 ediciones en 61 años, agregando enfermedades. ¿Lo llaman enfermedades? No, lo llaman trastornos. El trastorno es una denominación genial porque el lenguaje maneja la realidad. Si uno habla de trastorno, no es un fenómeno psicológico, no es un fenómeno médico, pero sí es algo que hay que medicar. Esto es lo que hacen. El DSM-5 facilita el uso inapropiado de antipsicóticos. Dentro de las aberraciones que tiene, en el eje de trastornos depresivos, el duelo no excluye el diagnóstico de depresión. O sea, pongámoslos en otras palabras. Si alguien pierde un familiar y sufre el duelo, que es normal, señores, el duelo es normal, la tristeza es normal. No, usted se equivoca, me dice el DSM-5. El duelo es una patología que debe ser tratado con antidepresivos. Una joya de decisión. Además, otra de las palabras extraordinarias que usan es el espectro obsesivo compulsivo. La palabra espectro
da amplitud. Entonces, alguien tiene una patología, es autista, después es el espectro autista. ¿Alguien es obsesivo compulsivo? No. Ahora hay que incluir muchísima más gente. Entonces, esto facilita enormemente la medicación. Pero cada uno de estos diagnósticos, entre comillas, carecen de marcadores biológicos para hacer una clasificación válida. El director del National Institute of Mental Health en Estados Unidos dijo que los pacientes con trastornos mentales merecen algo mejor. Y la crítica la hizo poniendo que esta clasificación carece de validez por falta de medidas objetivas del laboratorio. El instituto, el National Mental Health, va a reorientar sus investigaciones fuera de las categorías del DSM-5, el manual, y para eso inició un proyecto para recopilar información genética, neuroimagen, ciencias cognitivas y demás datos científicos para integrar los componentes vinculados a los síntomas de la enfermedad mental. Yo me pongo a pensar, aunque ustedes no crean, si estoy en lo cierto o estoy desvariando en mi memoria. Yo creo recordar que en la Facultad de Medicina me enseñaron que la medicina era el arte de curar enfermos. Yo no lo entiendo, porque lo que está haciendo la medicina actual en términos generales y muy masivamente es dañar y matar una cantidad de gente. Esto me lleva a seguir reflexionando y refrescarme la cabeza de nuevo, a ver si logro entender estas extraordinarias conclusiones pasaron. Vamos a ver algunos síndromes brevemente neurológicos, como el síndrome de Anton. Resulta que de golpe un paciente pierde la visión porque tiene una lesión en la corteza occipital. Sin embargo, lo niega. Niega perder la visión porque el aparato psíquico no está preparado para aceptar la ceguera a partir de la lesión occipital, por hemorragia, tumor, accidente o por algún otro proceso que dañe la corteza occipital. Si uno tiene que ubicar la lesión, está acá en la parte posterior, donde dice corteza occipital, es el lóbulo occipital. Otro síndrome que es muy impresionante es el síndrome de Capgras, donde un familiar o un amigo, cuando la gente entra en este síndrome, cree que ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Esto se ve en esquizofrenia paranoide, en lesiones cerebrales, demencia, enfermedades neurodegenerativas o a veces por el consumo de ketamina. O sea, la persona en realidad no es lo que parece, aunque se vea exactamente igual, sino que es un impostor. Esto es producto de lesiones, digamos. Los tumores cerebrales pueden dar infinidad de patologías o de alteraciones emocionales aún previamente. Por ejemplo, un 21% de los meningiomas presentan inicialmente síntomas psiquiátricos en ausencia de síntomas neurológicos. O sea, esto es para reflexionar.
Si alguien tiene una depresión, antes de darle un antidepresivo, o si tiene ansiedad o apatía y es una persona mayor, hay que investigar a ver si tiene o no otra alteración. Acá está graficado en un gráfico excelente que hizo un colaborador que es Nicolás y que muestra los meningiomas que pueden dar psicosis, que pueden tener ubicaciones diferentes. Además, la particularidad de que son más frecuentes los tumores del lado derecho frontal o temporal con más alteraciones que lo del lado izquierdo. Pasa el otro. Otras alteraciones son lo que se llama la investigación del TORCH, que es citomegalovirus, toxo, rubiola, herpes. En general, las afecciones de estos agentes que son virus o parásitos pueden producir alteraciones cuando hay un descenso de la inmunidad. Y es un riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Aumenta la posibilidad de suicidios, esquizofrenia, alteraciones de conducta. Si una mujer tiene anticuerpos de toxoplasmosis positivos, quiere decir que la infección es antigua y el bebé no tiene peligro de infectarse. Lo mismo ocurre con el síndrome de rubiola congénita, que puede producir muerte del feto, sordera, microcefalia. El citomegalovirus también, el problema son las personas con sistema inmunitario debilitado, que entonces dan fatiga, falta de apetito, dolores musculares, pueden llegar a dar en casos infrecuentes encefalitis. Los bebés infectados con citomegalovirus en el embarazo pueden dar aborto, prematurez y muerte. El herpes, que es tan común, que es la alteración que se ve a nivel de los labios, está facilitada por el estrés. Las situaciones de estrés facilitan la reaparición de la lesión del herpes, lo mismo que el sol, y se traduce en ampollas molestas y dolorosas. Los virus persisten a lo largo de la vida una vez que penetran en el organismo. Y más allá de cuál es el agente que lo produce, cuando llega a una encefalitis, hay poca fiebre, confusión mental, cambio de conducta, irritabilidad. Pueden ser causadas, entre otros, por el virus del herpes simple, que puede dar las alteraciones más graves a todas las edades, incluso en recién nacidos. Quiero detenerme un minuto en los factores emocionales que se traducen en alteraciones orgánicas en relación a lo que son investigaciones personales. A lo largo de los años he visto algunos datos que quiero compartirlos. He visto constante y permanentemente en innumerables situaciones de parálisis facial periférica que toma el ojo y la boca, como vamos a ver luego, que hay siempre un disparador emocional que desborda, satura y traspasa al aparato psíquico. El aparato psíquico se expresa en el organismo porque la situación es brusca, es intensa, es intolerable. Entonces aparece la parálisis facial. Es constante esta relación emoción
conflicto, situación grave, desbordante y parálisis facial. El otro tema más grave es el de la neuralgia del trigémino. La literatura habla de que hay gente que se suicidó por el dolor de la neuralgia del trigémino. Realmente un dolor terrible, insoportable, que ocurre por agresiones emocionales desbordantes que se traducen en una neuralgia del nervio trigémino y que esto no está mencionado en la literatura. Cuando uno busca infinita literatura, que ahora es más fácil, yo nunca lo vi mencionado. El tercer tema, que sí he visto ocasionales y menos valorizadas menciones, es la relación entre lo emocional y la presencia de convulsiones. La mayor parte de las convulsiones, la mayor parte, son activadas, mantenidas y controladas según la evolución de la situación emocional. O sea, si uno trata los problemas emocionales junto con los problemas neurológicos, en este caso fundamental, la evolución es muy positiva. Una aclaración. La escuela psicológica norteamericana para tratar epilepsias es, en mi opinión, malísima. Parten de decir al paciente, usted es un epiléptico, usted va a tener que toda la vida estar así. Todo esto es una mentira y un daño gratis. Nadie es un epiléptico. La gente tiene una convulsión. Ramón tiene convulsiones, pero Ramón no es un ente epiléptico. Ramón es una persona que sufre, siente, crea, destruye, progresa, comparte. Ramón tiene el agregado de convulsiones y es curable en la medida que se atiendan ambos factores. Bajemos la... por favor, cierren los micrófonos porque molesta. Acá tenemos una parálisis facial periférica. La dificultad en el lado derecho para cerrar el ojo que obliga a la necesidad de mantener el cuidado con lágrimas artificiales, la boca desviada. Todo esto ocurre, en mi experiencia, en función de situaciones emocionales bruscas y tiene una evolución muy positiva si uno atiende la totalidad de este aspecto. Numerosos medicamentos tienen alteraciones emocionales. Lean el prospecto. Resulto rutinario, molesto, repitiendo, pero todo es poco frente a la necesidad de hacerlo. Los corticoides usados continuamente producen cambios en la personalidad. En los corticoides hay que tener cuidado porque pueden haber euforia, alteración del patrón de sueño, depresión, incluso peligro de suicidio. Cuando las situaciones por la intensidad y duración de tratamiento es muy grande, aparece lo que se llama el síndrome de Cushing, con depresión, ansiedad y una cantidad de problemas biológicos como aumento de presión arterial, osteoporosis, etcétera, etcétera. Cosa que hay que tener en cuenta leyendo el prospecto. Un dato que es importante, la FDA muestra una serie de productos que en Estados Unidos
tienen una etiqueta negra, del Black Box Warning. O sea, la etiqueta negra de los medicamentos advierte a los usuarios, a los pacientes, que ese medicamento tiene la posibilidad de producir efectos secundarios graves o mortales. Esto incluye a la mayoría, 90%, de los antidepresivos, antipsicóticos y antiepilépticos. Esto hace que en la actualidad tengamos un problema muy importante, porque ninguno de estos productos en los países del mundo occidental, incluidos el nuestro, tienen la etiqueta. Cuando sale de Estados Unidos, por arte de magia, desaparece la etiqueta del medicamento. Qué extraño, ¿no? Y los antidepresivos, que pueden inducir actos de suicidio en muchos casos, los antipsicóticos que no son inocuos, los antiepilépticos que pueden tener efectos secundarios, todo eso está borrado de un manotazo con la supresión de la etiqueta del medicamento. No todos los profesionales, sino todo lo contrario, no todos los profesionales entran en este juego. Hay muchísimos a nivel mundial, local, y hubo, por ejemplo, en dermatología, un distinguido profesor, el doctor Biglioglia, que explicaba que la piel es la pantalla donde se concretizan las emociones no elaboradas. El doctor Biglioglia fue un ejemplo de dignidad y de trabajo, como la mayoría de nuestros profesionales. Los síndromes, para ir terminando, el síndrome de Munchausen es una patología que lamentablemente se ve. Son gente que tiene una grave alteración mental por la cual se inventan enfermedades. Y como no hay una historia única, entonces un día van a un hospital, otro día van a otro, un día van a una guardia, otro día van a otro horario. Y entonces algunos llegan a someterse a numerosas cirugías o infinitos tratamientos innecesarios. Hay varias películas sobre el tema del síndrome de Munchausen, que era un señor delirante que inventaba historias fantásticas. Hay una variedad lamentable del síndrome de Munchausen, que es la agresión del padre a los hijos o de los hijos a los padres. Esto último se ha visto recientemente. Yo recuerdo haber visto un paciente en el Hospital de Niños de San Justo, un niño de 7 años, en el cual llamaba la atención la asociación muy rara de crisis convulsivas y salivación abundante, unido al hecho extraordinario de que la madre venía al hospital cada día vestida como quien va a una fiesta. La resistencia al tratamiento, la agravación del cuadro, nos llevó a la consulta toxicológica, que encontró que estaba intoxicado el chico por órgano fosforado, que era un pesticida producto del envenenamiento que la madre estaba haciendo a su hijo. Por eso, en todas las guardias se tiene en cuenta la posibilidad de un maltrato infantil cuando viene un chico con un hematoma
o la posibilidad de que agreguen sangre a la orina, a las heces, la posibilidad de sacarle alimento, calentar termómetros, inventar datos de laboratorio o dar medicamentos para provocar vómitos o diarrea. Para terminar, bueno, acá hay una lista que no la voy a leer, donde habla de infinidad de alteraciones orgánicas que pueden dar inicialmente ansiedad, depresión o en su persistencia a menor nivel intelectual, alteraciones cromosómicas o genéticas. El déficit de oxigenación genera confusión. Cuando hay alteraciones de conducta y de comprensión por la anoxia de parto que deja, la anemia, la cardiopatía, alteraciones endocrinas, hipotiroidismo, diabetes, otras ACV, apneas, etcétera, etcétera. Tratemos de dejar un futuro mejor a nuestros descendientes. Por eso puse esta divina nieta. Gracias por su atención.